La próstata es un órgano que es retroperitoneal de aproximadamente 20 gramos y que, ay, en esta zona de acá, que envuelve la porción proximal de la uretra y la base la tiene en el cuello de la vejiga y el ápice hacia el diafragma urogenital. Del punto de vista anatómico histológico se divide en tres porciones: una zona central, que es esta que está acá, una zona transicional y una zona periférica. Importante desde el punto de vista conocer estas zonas porque nos van a ayudar a distinguir el origen de algunas patologías, así como la zona periférica se ubican las lesiones neoplásicas y en la zona más transicional, en la zona de las zonas de las hiperplasias, de la patología benigna. Entonces, el que las neoplasias se ubiquen hacia la periferia de la glándula nos va a ayudar en el diagnóstico, básicamente, y para mejor estudio de estas lesiones, porque las biopsias por punción, por ejemplo, va a ser más fácil de llegar a esa zona, o el tacto. En el examen rectal también se va a ver beneficiado por eso. Del punto de vista histológico, la próstata es una glándula que tiene unidades túbulo-alveolares que drenan a pequeños conductos en la uretra. Estas glándulas secretan un fluido rico en fosfatasa ácida que forma parte del semen. El epitelio de las glándulas prostáticas está compuesto por células basales que se ubican en esta zona, tal como su nombre lo indica, y que tienen una marcación de inmunistoquímica específica y que nos ayudan en la detección de las lesiones que uno histológicamente las encuentra sospechosas, porque el cáncer va a estar dado por la ausencia de estas células basales. Otro componente son las células secretoras o glandulares que están como hacia el lumen, estas otras que están hacia el lumen de la glándula, y células neuroendocrinas, que como hay en todos los órganos, también pueden ser originarias de patología neoplásica en forma poco frecuente, pero sí pueden ocasionarla. También hay un estroma fibromuscular, que aquí se puede ver, son esos fascículos ahí musculares cortitos que se observan entre las glándulas, aquí igual entre las glándulas, pero que en el caso de las hiperplasias, por ejemplo, estas zonas igual proliferan y llegan a formar grandes nódulos. En cuanto a la patología, como en todos los órganos, tenemos una patología inflamatoria que puede ser aguda, crónica o granulomatosa en el caso de la próstata. Generalmente están asociados a pacientes que tienen una infección urinaria y que en forma concomitante pueden causar esta infección prostática. Y el diagnóstico se hace desde el punto de vista del cuadro clínico y del cultivo. En general, ambas lesiones, no, la prostatitis crónica como la prostatitis aguda, no requieren de estudio biópsico, todo lo contrario, porque el hacer una biopsia con ese proceso inflamatorio está contraindicado. La prostatitis granulomatosa, esta está causada por una obstrucción de los conductos prostáticos, conectarse a las secreciones y se produce esta inflamación que forma granulomas y destrucción de la glándula. Del punto de vista clínico, del tacto sobre todo y las imágenes, a veces este se puede confundir con un cáncer de próstata y en algunos de estos pacientes sí se ha realizado biopsia prostática. Comenzando con la patología benigna, o sea, siguiendo con la patología benigna, tenemos la hiperplasia glandular de la próstata, que es el aumento del tamaño prostático secundario a que crece este componente glandular y el componente fibromuscular de la zona de transición y periuretral, básicamente. Es la enfermedad más común de la próstata luego de los 50 años de edad, con una prevalencia que va aumentando con la edad. La causa es desconocida, pero se asocia
a la presencia de la hormona de hidrotestosterona y que favorecería el desarrollo de esta hiperplasia estromal y glandular. Desde el punto de vista clínico, son sinónimos hiperplasia benigna de la próstata, adenoma prostático, hiperplasia nodular prostática. Con esos términos ustedes los van a encontrar o de repente con esos términos vienen las biopsias dirigidas cuando uno pide antecedentes o diagnósticos, nos llegan con esos diagnósticos. En cuanto a las características morfológicas, la glándula, como su nombre lo indica, va a estar aumentada de peso y de tamaño, más de 20 gramos. Hay algunas próstatas incluso que llegan a apreciar sobre 120 gramos. Eh, Se observa una próstata que presenta múltiples nódulos, ya sea glandulares y estromales. Este es un corte transversal de la próstata. Vemos aquí que está el orificio de la uretra que la atraviesa, ¿cierto? Aquí tenemos un lóbulo, el otro lóbulo prostático, y tenemos estas áreas cribosas que corresponden a esas glándulas que vamos a ver después de los cortes. Y este aspecto como nodular, y más áreas cribosas. Y este aspecto en nódulos un poco más sólidos, fasciculares. Los síntomas secundarios, el estrechamiento del lumen de la uretra, porque aquí va la uretra, ¿cierto? Y si estos nódulos van creciendo, cada vez la van comprimiendo. Y de los pacientes presentan sus síntomas. Entonces aquí tenemos una fotografía de lo que pasa desde el punto de vista de la histología. Vemos que hay nódulos glandulares, esto se traducía como en las cribas que veíamos en la macroscopía eh, por estas glándulas dispuestas en estos lóbulos. Aquí hay un incremento igual del tejido fibromuscular intersticial. Esta foto está un poco fuera de foco, pero es para mostrar igual estas zonas de glándulas que proliferan, hiperplásicas, que tienen esta arquitectura como túbulo papilar. Y que si lo vemos bien de cerca, aquí tenemos una glándula el estroma y otra glándula, vemos que tiene esta doble diferenciación del epitelio, o sea, tiene sus dos componentes, el componente de células basales y el componente de células apicales o secretoras. Entonces, esto es un punto importante a nosotros como patólogos, además de la arquitectura, nos lleva a considerar que esto es una hiperplasia benigna. Esta glándula tiene características benignas, tiene la conservación de las células basales. Eh, ¿Qué relación hay con el cáncer de próstata? En general, la hiperplasia de la próstata no es una lesión preneoplásica, así como los adenomas de colon, por ejemplo, o los adenomas gástricos. Sin embargo, tanto la hiperplasia nodular como el cáncer de próstata van aumentando con la edad y ambos requieren el estímulo de andrógenos para el crecimiento. Eh, y la mayoría de los cánceres se presentan en pacientes que tienen hiperplasia y hasta un 10% de las muestras, según las distintas series, que son resecadas en pacientes que tienen el diagnóstico de hiperplasia, se puede encontrar incidentalmente focos de carcinoma. O sea, recalcar que el tener una hiperplasia nodular de la próstata o un adenoma de próstata no es una lesión preneoplásica, así como los adenomas de colon, por ejemplo. Este es un esquema para mostrar el tratamiento que se hace en general y que es la resección transuretral de la próstata. Entonces se introduce este instrumento y se retiran fragmentos de próstata, son unos chips de próstata, los que luego de este lavado salen por la misma vía y uno hace el examen de este examen. Uno hace el estudio de esos fragmentos, esa es como la forma más habitual. Entonces, este, re- est- esto, esta resección parcial permite que el flujo urinario se mantenga y que el paciente alivie sus síntomas. Eh,
En cuanto al cáncer prostático a nivel mundial, el cáncer de próstata es el más comúnmente diagnosticado en varones, es la quinta causa de muerte y la mayoría se diagnostica en hombres mayores de 60 años. Tiene mayor incidencia en países desarrollados, ha ido aumentando en el tiempo. Como factores de riesgo, la edad, ya vimos que se requiere de este estímulo hormonal que va aumentando con los años, entonces menores de 40 años muy, muy raro, pero a medida que vamos aumentando en edad va siendo más frecuente. En etnia afroamericana y afrocaribeño, a nivel mundial es mucho más frecuente y menos frecuente en asiático. En la historia más familiar, si hay antecedentes de padre o hermano con cáncer de próstata, se duplica el riesgo. Y otros factores como la dieta, la obesidad, el sedentarismo y el tabaquismo que están asociados a varios tipos de cáncer. Del punto de vista clínico, el cáncer de próstata en las etapas iniciales, cuando tiene muy poco volumen, es asintomático y se puede ver elevación de los niveles séricos del antígeno prostático específico. Ustedes ya lo han escuchado y es parte como del screening del cáncer de próstata. Y en general es niveles sobre los 2 o 4 nanogramos por ml, se asocian fuertemente con la presencia de cáncer. Ahora, en las etapas más avanzadas, ya cuando hay un volumen tumoral más importante, ya hay hallazgos al examen del tacto rectal, como pueden haber presencia de nódulos que sean más firmes, más duros, que tengan sospecha. Bueno, también ayudan las imágenes, la resonancia nuclear magnética en el último tiempo, las biopsias dirigidas con resonancia nuclear magnética igual han tenido alto rendimiento en la búsqueda de cáncer de próstata, pero en pacientes que tienen elevado su antígeno prostático específico. Eso es como el examen de screening con el que se parte. Bueno, y a medida que la enfermedad se va haciendo más avanzada y aparece la enfermedad metastásica, dolores óseos y fracturas patológicas, porque recordar que las metástasis más frecuentes del cáncer de próstata son a nivel óseo y a nivel linfático. Unas palabras en cuanto al antígeno prostático específico. Esta es una enzima que produce las células secretoras del epitelio glandular y sus niveles séricos se correlacionan fuertemente con el riesgo de cáncer de próstata. Es así como valores menores a 1 tienen muy baja detección de cáncer de próstata. Pero también hay que tener en cuenta desde el punto de vista clínico que el antígeno prostático específico puede subir en forma secundaria a inflamación, a hiperplasia y también, como lo dijimos, a neoplasia. Entonces, eh, a veces solo quedarse con el antígeno eh, podemos sospechar de más un cáncer. Incluso hasta en un 40% de los pacientes con un cáncer confirmado o confinado en el órgano tienen niveles plasmáticos inferiores a 4 nanogramos. Entonces, el APE es una herramienta que ayuda, que indica, que sirve de screening, pero también hay que basarse en los otros exámenes. Desde el punto de vista macroscópico, el tumor es un tumor que es sólido, blanco-amarillo. Como dijimos al principio de la clase, tiende a ser de ubicación periférico y de localización posterior. Se puede observar hemorragia y necrosis en forma frecuente. Entonces aquí tenemos un corte transversal de la próstata, igual que veíamos al comienzo, ahí está la uretra. Aquí tenemos un lóbulo, el otro lóbulo, y hacia esta zona de acá vemos esta zona un poco retraída, blanquecino amarillenta, que corresponde a la zona del cáncer. Lo mismo acá, esta zona blanquecino amarillenta son las zonas tumorales. Del punto de vista de histológico, hay criterios de pérdida de la doble diferenciación celular, se pierden estas células basales y solo quedan las células apicales secretoras. Hay cambios arquitecturales, ya la proliferación no es en estos lóbulos, en estos glóbulos,
sino que las células tienen un patrón más bien infiltrante, donde podemos ver nidos, cordones y cribas. Desde el punto de vista citológico, ya viendo las células que conforman estas glándulas, son células que están aumentadas de tamaño y que tienen un nucleolo muy prominente. Habitualmente no hay mucha desmoplasia en el estroma y lo otro es que se pueden ver intraluminales presencia de cristaloides. Desde el punto de vista de la diferenciación de la próstata, al contrario de lo que podemos ver, por ejemplo, en el carcinoma de mama o en el carcinoma gástrico o en otros colónicos que teníamos que ponerlos como bien diferenciados, moderadamente diferenciados y poco diferenciados en cuanto a la formación de glándulas o no, esta neoplasia tiene su propia clasificación que tiene un valor pronóstico y que se llama clasificación de Gleason, que es especial para la próstata. El Gleason se basa básicamente en el patrón glandular que tiene la neoplasia. Se le otorgan 2 grados y de eso se encuentra un score. Entonces, si uno ve un patrón glandular, le otorga un grado, después si hay un patrón secundario o si siempre es el mismo, se toma otro grado y de eso se saca un score de Gleason. Cuando revisen un informe de próstata, debe tener y con seguridad va a tener este score. Entonces, se estiman 5 grados del 1, 2, 3 y 4, 5, dependiendo del patrón arquitectural, glandular, de diferenciación que tenga. La muestra, el cáncer, puede ser heterogéneo en la misma glándula, entonces hay zonas que van a tener mejor o peor diferenciación y por eso hay un grado y un grado secundario. Entonces, en forma esquemática, aquí están los patrones o los grados de Gleason, donde el 1 es un patrón que es como bien glandular, de tubo bien formado, y el 5 ya es cuando hay una poca diferenciación, poca formación de glándulas, sino más bien grupos de células neoplásicas y necrosis. Entonces, este score de Gleason se conforma de un patrón predominante, que es un grado, patrón de mayor tamaño, que es el otro patrón, perdón, y se suman ambos y queda un score de Gleason. Y de acuerdo al score de Gleason se van a clasificar en bien diferenciado, moderadamente diferenciado y pobremente diferenciado. Entonces vamos a ver, por ejemplo, acá esta es una aguja, una biopsia de aguja de próstata, donde hay presencia de un cáncer. Aquí hay glándulas muy bien formadas, no hay necrosis, son todos túbulos bien puestos, regulares. Entonces, este es un patrón de Gleason 3. Aquí también tenemos otro patrón de Gleason 3. También, entonces vemos nido, o sea, vemos conductos bien hechos con células que están de alguna manera más polarizadas, hay pérdida de las células basales, hay presencia de nucleolos, miren esos puntos ahí azules acá, o sea, esto es un cáncer, pero es un cáncer que tiene buena diferenciación glandular, esto es un Gleason 3. Lo mismo este de acá, si tuviéramos que valorar la presencia o no de glándulas, también es un Gleason 3. Gleason 3. Esto de acá ya las glándulas no están tan ordenadas, tienen este patrón como glándulas dentro de glándulas irregulares, eso es un Gleason 4. Y este es un patrón ya con células aisladas, en grupos, sin formación de glándulas, y que este es un Gleason 5. También otro Gleason 5, pero vemos las características neoplásicas propias de la célula, ¿no? Este nucleolo prominente, que es como bien característico del cáncer de próstata. Entonces, a veces cuando uno ve muestras y de primarios que son
desconocidos. A veces la presencia de nucleolo, uno dice, no será próstata, porque es bien típico del cáncer de próstata la presencia de este nucleolo importante. Aquí vemos otro grado de diferenciación con esta necrosis central, que es un Gleason 5. Entonces, recordar que la próstata tiene su propio grado, su graduación histológica, su propio grado histológico, que es el score de Gleason, que se hace en base a la diferenciación glandular que tiene este cáncer, que considera dos patrones glandulares. O sea, si podemos tener en una biopsia este patrón y tener este otro patrón mejor diferenciado, por ejemplo, le ponemos a esto un Gleason 3 más 5, por ejemplo. Si la gran mayoría del tumor es bien diferenciado y tiene estas otras áreas poco diferenciado, le ponemos un Gleason 3 más 5 y el score va a ser 8. Y dijimos que 8 es pobremente diferenciado. Entonces, este tumor va a tener claramente eh, un peor pronóstico. Entonces, así es más o menos como se hace. Podemos tener zonas que sean 3 como estas glándulas y con otro patrón de Gleason 4, por ejemplo. 3 más 4 nos da un Gleason 7 y así vamos jugando con los patrones glandulares y el pronóstico de esta enfermedad. Entonces recuerden, score de Gleason para próstata. Si ven informes de próstata, eh, ahí se van a acordar. Porque generalmente aparece esto 3 más 3, 3 más 4, 4 más 3. Se acuerdan de sus clases de patología. Em, Aquí seguimos viendo más cáncer de próstata, donde vemos que, por ejemplo, en esta glandulita que está larga aquí elongada, hay doble diferenciación celular, y en este tubito que está mejor hecho, hay pérdida de las células basales. Aquí hay presencia de nucleolos, presencia de nucleolos, presencia de nucleolos. En general, las células que son secretoras normales no tienen nucleolos prominentes. Entonces acá, por ejemplo, igual vemos esto corresponde a otra fotografía de un adenocarcinoma prostático, donde están formados, donde tiene formación de tubos de forma importante, y que van como infiltrando el estroma en forma difusa. Entonces, si tuviéramos que ponerle un patrón a esto, probablemente sería un Gleason 3. Y es neoplásico porque no tiene la capa de células basales y está la presencia importante de este nucleolo en casi todas las células que componen la glándula. Entonces, acordarse de los criterios de malignidad: ausencia de células basales, cambios citológicos y estos cambios arquitecturales. Esta es otra glándula. Acá están las celulitas, y esta es la presencia de estos cristaloides que se asocian también a cáncer. Otra cosa importante, este cáncer tiene mucha predilección por invadir filetes nerviosos. Entonces tiene diseminación perineural, que es importante, es un hallazgo muy frecuente en las biopsias. Entonces, a veces en las punciones por aguja encontramos un par de estas glandulitas y ya nos sirve, nos ayudan a hacer el diagnóstico. Entonces, aquí vemos un filete nervioso, estas celulitas fusaditas acá, que están siendo rodeadas e invadidas por estas glándulas que son neoplásicas. Miren el nucleolo ahí, este núcleo que tiene ese punto negro oscuro, el nucleolo. Entonces, esto es un adenocarcinoma de próstata y con sus permeaciones perineurales. ¿Cuáles son los factores de mal pronóstico? Tener presencia de linfonodos positivos, la invasión local a las vesículas seminales, el score de Gleason mayor de 7, o sea, un poco diferenciado. Recuérdense, de acuerdo a cómo se clasificaban, de 7 a 10,
es pobremente diferenciado, la extensión extraprostática y quedar con márgenes positivos. La tipificación TNM, como en todos los tumores, es la que se va a ocupar, y este tumor se disemina por vía local, la invasión de la cápsula, a cuello vesical como estructura vecina, a las vesículas seminales, a ganglios linfáticos regionales, y por vía hematógena las más importantes son las metástasis óseas. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Les ha tocado ver pacientes con cáncer de próstata o haber visto algún informe de cáncer de próstata? ¿No? Bueno, sí, es cuando lo vean, se acuerden del score de Gleason para saber de qué se trata. Em, y el otro tema que tenemos que tocar es de la patología testicular. Vamos a hablar sobre, a hacer un recordatorio del testículo, que es un órgano par, está ubicado dentro del escroto, y este se encuentra suspendido por el cordón espermático. El del lado derecho es usualmente más pesado que el izquierdo, pesan entre 15 a 19 grados, del punto de 19 gramos, perdón. Está revestido por una cápsula de tejido fibroso, y a raíz de esta cápsula aparecen septos que se extienden y dividen al testículo en un parénquima que va a tener aproximadamente unos 250 lóbulos. Aquí tenemos la presencia de las túnicas testiculares. Importante reconocerlas en su etapificación, porque a veces los tumores se extienden más allá de ella. Entonces, a raíz de estas túnicas salen estos septum que las divide en estos lobulillos que son ya el parénquima testicular propiamente tal. Cada lóbulo contiene entre 1 a 4 túbulos seminíferos y están compuestas por células de Sertoli y células germinales. Las células de Sertoli son estas redondeaditas que tienen un núcleo más bien homogéneo, que se distribuyen entre la base y un poco en posición intermedia. Y las células germinales son estas de núcleos un poco más grandes, con una cromatina irregular, casi siempre como presentando ahí algunos cromosomas. Y ya y van en maduración desde la base hasta el lumen, y ya a nivel del lumen las células ya más maduras, los espermatozoides. En el intersticio, aquí más de cerca, aquí vemos que hay un túbulo, las células más maduras, los espermatozoides hacia la superficie, células de Sertoli y las células germinales que van madurando hacia la superficie. Esto para mostrar la presencia de las células de Sertoli, células de Leydig en el intersticio. Son como los componentes normales. Además de tejido fibroso, vasos, a nivel intersticial. Entonces vamos a empezar a revisar algunas patologías benignas. La atrofia testicular, en general, lo que podemos ver cuando nos llegan estas biopsias son estos túbulos que tienen ausencia de células germinales, y que hay presencia solo de células de Sertoli, con esta ausencia de las células. Entonces, muy distinta a las biopsias que teníamos anteriormente. Aquí tenemos el túbulo, esta membrana que está engrosada, y vemos que corresponden solamente a estas células de Sertoli, ¿no? Con estos núcleos homogéneos, los citoplasmas un poco irregulares, pero no tenemos estas células con los núcleos grandes de citoplasmas más granulares, solamente las células que le dan sostén. Y en el intersticio, las células de Leydig. La criptorquidia, que puede ser idiopática, se ve hasta un 0,8% de los hombres.
Si no hay tratamiento hasta los 2 años, después podemos ver cambios ya histológicos en el testículo, como la atrofia, que la vimos recién lo que acabamos de nombrar, donde se observa este engrosamiento de la membrana basal, una fibrosis hialina, una detención en la espermatogénesis, ya con ausencia de células germinales. Otra sí, patología que vemos o casos que vemos eh, con alguna frecuencia en el servicio son las torsiones testiculares, donde se produce un infarto hemorrágico, ya sea por un traumatismo, por un descenso incompleto del testículo, eh, por ausencia del ligamento suspensorio, en donde el cordón eh, se produce esta rotación y se produce el flujo, interrupción del flujo venoso y arterial del testículo. Sin mediar tratamiento, después de las 5 horas hay necrosis y hemorragia. Al mes ya hay muerte de las células germinales con un infarto completo y a los 3 meses ya hay fibrosis. Pero en general, los pacientes, las muestras que recibimos nosotros son pacientes que tienen este infarto que es de tipo hemorrágico debido a la torsión testicular. Entonces, como su nombre lo indica, un infarto que es rojo, porque hay detención del flujo arterial y venoso. Entonces, este parénquima que se ve un testículo que está aumentado de tamaño, turgente, con la cápsula congestiva. Este es el borde de sección a nivel del cordón. Y al corte hay un parénquima claramente hemorrágico, violáceo, que si lo vemos ya a la histología, vemos que hay una incurgitación aquí muy hemorrágica a nivel intersticial, que está distendido además, porque de forma habitual no es tanto el espacio que hay entre los túbulos, y los túbulos muestran también ya necrosis de todos sus componentes. Entonces ahora vamos a revisar la patología neoplásica del testículo. La gran mayoría de los tumores primarios testiculares se originan en las células germinales. Más de la mitad de los tumores contienen más de un tipo celular. Y cada tipo de celular en el tumor primario es capaz de dar metástasis, independiente que tengan una apariencia benigna, como los tumores como los teratomas. En general van a tener eh, tejidos bien maduros, pero son capaces de dar metástasis. Las metástasis de los tumores no tratados son idénticas a las del tumor original. Entonces muchas veces se han pesquisado antes la metástasis que el tumor en testículo. Sobre todo, no sé, en adolescentes, de repente son un poco temerosos o tímidos al consultar por patología testicular, y por este mismo pudor, a veces las lesiones avanzan más en tamaño y algunas de ellas se pesquisan ya al nivel de la metástasis antes que el tumor primario testicular. O lo otro que se ha visto es que algunos de estos tumores tienen necrosis importante, quedando un tumor quemado de poco tamaño y que al ser tan agresivo igual da metástasis, y descubriéndose primero la metástasis que el tumor primario. Aquí tenemos desde el Globocan una incidencia de los tumores testiculares y su mortalidad. Aquí estamos nosotros, los países latinoamericanos y del Caribe. Es un cáncer que es infrecuente desde el punto de vista de la histología. La gran mayoría son de células germinales, son de hombres jóvenes, y factor de riesgo, la criptorquidia. Los pacientes que tienen criptorquidia van a tener entre 3,5, 5 hasta 7 veces más que un paciente que no lo tiene. Historia familiar, síndromes intersexuales y la infertilidad.
Generalmente, desde el punto de vista clínico, lo que los pacientes refieren es un nódulo, dolor leve testicular y 10% hallazgos de metástasis. Como les comentaba, de repente los pacientes un poco más adolescentes, más jóvenes, se demoran en consultar, son como más pudorosos frente al examen. Y lo otro es que hay tumores que tienden a fundirse, a necrosarse y y lo primero que aparece son las metástasis. En cuanto a los tipos, ya dijimos, los de células germinales son los más frecuentes, pero también pueden haber del estroma, los de Sertoli-Leydig y el linfoma en pacientes ya mayores. Entonces tenemos el gran grupo de las neoplasias germinales, después los tumores del estroma de los cordones sexuales, que es muy raro, células de Leydig y de células de Herten, perdón, de células de Sertoli, las que veíamos en el intersticio y en los túbulos, y ya estas son mucho más raros. Tener en cuenta los pacientes, los tumores hematolinfoides en pacientes sobre 60 años, igual el linfoma, igual es con alguna frecuencia a esa edad. Entonces vamos a revisar algunos de estos tipos histológicos. Esto les va a servir igual para que tengan en claro los tumores ováricos que tienen esta misma clasificación. El seminoma clásico es el que se lleva como el más frecuente de todos. Es un tumor claramente de células germinales, no tiene marcadores de seguimiento clínico como sí los tienen los otros tipos. Eh, Tienen una superficie de corte blanquecino grisácea y desde el punto de vista de la histología es una proliferación celular difusa de células monótonas, de nucleolos prominentes, con tabiques fibrosos que tienen linfocitos maduros. Entonces es un tumor blanquecino, bien cerebroideo, como carne de pescado, así, blanquecino. Aquí, igual este otro corte transversal, donde tenemos, ahí hay parte del remanente del parénquima testicular, y esto blanquecino, bien delimitado, medio polilobulado, es el tumor, el seminoma. Tiene esta macro como bien característica, blanquecino grisáceo. No hay zonas de necrosis, no hay zonas quísticas, no hay zonas hemorrágicas. Cuando uno tiene este hallazgo, aquí hay otro tumor, este parénquima como es tostadito, más bien como café, irregular, este es el parénquima testicular normal. Esto ya está fijado, este está sin formalina, sin fijar. Este de aquí está fijado, ese es el parénquima normal, y aquí tiene este nódulo blanquecino, ahí un poquito polilobulado, de aproximadamente unos 3,5 centímetros. Esto es un seminoma. Desde el punto de vista de la histología, estas son sábanas de estas células neoplásicas, mira acá, que tienen este núcleo lo que es bien prominente, tienen como una especie como de enrejado y que tienen unos finos septos aquí, fibrositos, donde hay estas células más pequeñas que son los linfocitos. Es bien típica esta histología y esta macroscopía de los tumores testiculares. Esto es un seminoma y muy parecida a la histología del disgerminoma en el ovario. Otro tumor importante, el carcinoma embrionario, es frecuente en adultos jóvenes, es un componente frecuentemente mixto, en general que sea como en forma solitaria, es muy raro. Generalmente la asociación es seminoma-carcinoma embrionario. Tiene marcadores tumorales que no son específicos, pero sí pueden estar aumentados estos marcadores, la alfa-fetoproteína y la HCG, la beta-HCG. Entonces, esto puede servir para el seguimiento, porque si los pacientes se operan y después se les van haciendo estos marcadores tumorales para ver si aparece o prolifera de nuevo en metástasis la neoplasia. Entonces, aquí vemos que este es un tumor que ya está fijado
y que tiene áreas más bien necróticas y hemorrágicas, o sea, es un tumor que es como nodular, desplaza el parénquima testicular, pero tiene estas áreas hemorrágicas y necróticas con quistes. Aquí más de cerca podemos ver que hay hemorragia, áreas quísticas, necrosis, y este es el parénquima testicular que está conservado. Esto está sin fijar, sin formalina. Distinto al seminoma que veíamos. Igual tiene esta área blanquecina, pero todas estas zonas hemorrágicas y quísticas, y es un poco como más acuoso, más húmedo que el seminoma. Entonces, cuando uno lo examina, ya dice, esto me parece más un seminoma. Y desde el punto de vista de la histología, esta es una neoplasia que es poco diferenciada, que parece más bien una lesión de aspecto carcinomatosa, con células de mucho alto grado, puede formar un patrón sólido, algunas glandulares. Otro tumor es el tumor del saco vitelino. YOLSAC es una neoplasia de células germinales que semeja a estructuras embrionarias como el alantoide, el saco vitelino y el mesénquima. En general, en los pacientes que son pospuberales, generalmente tienden a ser componentes mixtos, no se presentan en forma pura, sino que más bien en pacientes pediátricos tenemos que el tumor testicular tenga solo este componente y su marcador sérico es la alfa-fetoproteína. O sea, un paciente que tiene un tumor de saco vitelino, un tumor testicular, va a tener la alfa-fetoproteína muy elevada. Y esto nos va a servir para el diagnóstico y para el seguimiento de estos pacientes. Y a nosotros también en patología igual nos sirve porque si nosotros tenemos el antecedente, entonces nos dice, este es un paciente, no sé, de 25 años, que tiene marcadores tumorales negativos. Entonces uno dice, esto parece más bien, podría ser un seminoma. Entonces si uno toma cortes del tumor, porque ustedes ya saben, uno no estudia todo el tumor, sino que uno toma un corte por centímetro mayor. Por ejemplo, si mide 5 centímetros, uno está obligado a tomar 5 cortes de ese tumor y eso no significa que lo va a muestrear, que lo va a poner todo entero, sino que pone 5 cortes solamente. Y en esos 5 cortes uno solo encuentra seminoma, es concordante con el antecedente clínico que no hay marcadores tumorales. Pero por el contrario, si a mí en la ficha me dice que el paciente tiene alfa-fetoproteínas elevadas y yo veo en mis cortes solo seminoma, ya sabemos que el seminoma no tiene el alfa-feto elevado, entonces tenemos que ir a hacer más mapeo de nuestro tumor en la macroscopía hasta que encontremos los focos de tumor del saco vitelino. Entonces siempre va a ser un aporte el que nos informen los marcadores tumorales. Este también es un tumor que es sólido, en parte es quístico, que es hemorrágico. Acá este es un testículo que ya está fijado en formalina. Tiene estas áreas hemorrágicas, quísticas, necróticas. No es sólido, blanquecino como el seminoma. El seminoma es el que tiene como su macro más característica. Entonces, cuando uno ve, puede clasificarlo como en tumores que son de tipo seminoma o no seminoma. Y ya de los que no son seminoma, los carcinomas embrionarios, el tumor de saco vitelino y el coriocarcinoma van a tener una histología más o menos, una macroscopía más o menos parecida. Además que en general, como puros, son raros, siempre están mezclados entre ellos. Tienen componente de carcinoma embrionario, tienen componente de saco vitelino, entonces van teniendo macroscopías distintas. Eh, entonces, el YOLSAC tiene estas estructuras más bien en sábanas, compuestas por células más primitivas, eh, pueden adoptar una arquitectura más glandular también, y la característica es que hacen estos cuerpos de Schiller-Duval, que es que alrededor de un vaso, en forma de roseta, aparecen las células neoplásicas.
y esta es una característica de este tumor. Ahora, en los tiempos que corren ahora, ya hay marcadores de inmunohistoquímica para cada uno de estos subtipos, que no vale la pena que conozcan ahora, pero el seminoma tiene su perfil inmunohistoquímico, el sacovitelino el suyo, y los coriocarcinomas, ya todos tienen un perfil inmunohistoquímico porque es importante muchas veces desde el punto de vista de la quimioterapia decir los porcentajes de cada tumor y cuáles están presentes, porque hay drogas que afectan y son eh, más propicias para uno que para otro. Entonces, por eso es importante eh, pronunciarnos en el informe y decir, así como tumor de neoplasia de células germinales con componente B, seminoma clásico 50%, carcinoma embrionario 30%, saco vitelino 20%. Es así como tiene que asumirse el informe de estas patologías. Y con el advenimiento de la inmunohistoquímica, además de estos hallazgos histológicos, nos apoya, porque hay muchos de estos patrones que se confunden. Entonces, a veces, si uno no tiene expertise y porque a veces no está acostumbrado, y en general porque es difícil, de repente áreas sólidas de un saco vitelino son muy parecidas a un carcinoma embrionario. Entonces, a esto nos ha ayudado la inmunohistoquímica y además el antecedente clínico con los marcadores hormonales, los marcadores tumorales como el alfa-feto. El coriocarcinoma es otro tumor que también en general no se encuentra solo en los tumores testiculares, sino que más bien eh, compone las neoplasias mixtas. Él se caracteriza macroscópicamente por hemorragia. Entonces, cuando uno tiene grandes zonas de hemorragia y de necrosis, tiene que sospechar que haya un componente de coriocarcinoma. Del punto de vista histológico, encontramos el componente de citotrofoblasto y sincicio trofoblástico en este material, en estos focos de hemorragia. Y el marcador tumoral de ello por excelencia es la beta-HCG. Entonces es súper importante que en los informes de patología nos apoye con ese antecedente, los marcadores tumorales para esta lesión. Y también desde el punto de vista clínico, estos marcadores, yo creo que si se han visto tumores testiculares o se van a enfrentar a ellos, los niveles séricos para el seguimiento van a ser importantes en determinar la progresión, persistencia o de la enfermedad. Este tumor tiende a diseminarse por vía hematógena y a presentar metástasis pulmonares. Em, Entonces aquí tenemos fotografías de macroscopía de testículos. Entonces aquí tenemos un testículo que no está fijado. Aquí están las túnicas, el tejido adiposo, este es parénquima testicular conservado ahí. Y en esta zona acá vemos el tumor que tiene esta extensa zona de hemorragia, de coágulos. Y aquí otras partes más blanquecinas. Entonces, en esta parte de acá, cuando uno se enfrenta a estos tumores, dice, esto pudiera corresponder a un coriocarcinoma y tiene que mapear mejor esta zona. Ahora, si tenemos el antecedente clínico que nos apoyan con los marcadores tumorales, mucho mejor. Y esta parte de acá, un poco más blanquecina, sólida, puede ser otro componente del tumor. Recalcar igual que aquí, por ejemplo, estos tubitos, este otro corte, estos tubos que se ven así, puede corresponder al epididimo. Entonces, igual aquí, cuando hacemos nuestros cortes de macroscopía, tenemos que ver si están envueltas las túnicas que dijimos que tenía el testículo, ver si hay compromiso del epididimo y si hay compromiso del cordón también. En esta otra fotografía vemos que el tumor se encuentra en esta zona con estas áreas bien hemorrágicas y necróticas. Entonces, les vuelvo a insistir, es difícil a decir por la macroscopía, esto es tal cosa, pero
Aquí claramente este no es un tumor que es seminoma, como el que vimos en lo primero de la clase, que era blanquecino, lobulado, homogéneo. Este de acá es más bien un tumor heterogéneo, con áreas necróticas, hemorrágicas, otras más viables. Pero este tiene este componente bien hemorrágico que nos hace pensar en un coriocarcinoma. Y desde el punto de vista de la histología, tenemos el componente con sincicio trofoblasto, que son estas células de núcleos grandes, citoplasmas también importantes, que se unen casi como multinucleados. Y estas otras células que se ven un poco más pequeñas, pero también atípicas y neoplásicas, que son el citotrofoblasto. A veces se pueden ver incluso algunas como vellosidades, eh, esbozos de vellosidades coriales. Entonces aquí tenemos las células incisionales, que son estas multinucleadas, con un citoplasma bien importante o eosinófilo, estas áreas de hemorragia y necrosis que acompañan a este tumor y las células del citotrofoblasto. Además, estas van a marcar para la inmunohistoquímica de HCG. Eh, la otra neoplasia germinal que nos queda es el teratoma. Esta es una neoplasia maligna también que está compuesta por diferentes tipos de tejidos que derivan de las capas germinales, del endodermo, del mesodermo y del ectodermo. Puede estar compuesto solamente por tejidos maduros, así como los teratomas del ovario, piel, cartílago, tejido óseo, tejido adiposo, o también por tejidos inmaduros de tipo embrionario. Y aquí va el tejido que lleva su sello y su marca como inmaduro, es el sistema nervioso central o el sistema primitivo, que eso es como eh, el componente inmaduro que tienen estos tumores. Puede presentarse en forma pura o mixta con otras neoplasias de células germinales. En general es poco frecuente que se presente en forma pura. Generalmente está asociada más bien a los otros neoplasias germinales. Entonces, aquí tenemos un corte fresco de testículo. Aquí están las túnicas. En esta zona de acá puede estar el epidídimo un poquito más cribosito. Y acá es parénquima testicular normal, pardo amarillo. Y en esta zona de acá tenemos este nódulo que es más bien delimitado, refringente, como brillante, que tiene algunas zonas de hemorragia. Y que al corte histológico, esas zonas como más brillantes, firmes, corresponde a cartílago y a lino, hay un poco de músculo y hay epitelio respiratorio. Todos estos tejidos son maduros, bien diferenciados, pero son neoplásicos igual, y estos tumores igual metastatizan a ganglios inguinales, a ganglios retroperitoneales, y mantienen esta misma forma como de muy benignos, con muy buena onda, pero son agresivos también. Eso en cuanto a las neoplasias primarias del testículo. Recordar que el 95% son de células germinales, que fueron las que vimos. De esas, el seminoma es el más frecuente y generalmente es el que se presenta como una neoplasia pura. Y el resto generalmente son histologías que son combinadas, eh, que, que son neoplasias más bien mixtas. Importante la macroscopía para poder determinar lo que es seminoma de lo no seminoma. Importante el apoyo en las pruebas serológicas, en los marcadores tumorales, la alfa-fetoproteína, la beta-HCG, que nos van a ayudar al diagnóstico, a pesquisar, a mapear mejor los tumores en la macroscopía y en el seguimiento también de esos tumores. Las neoplasias secundarias son raras, pueden haber metástasis de próstata y pulmón las más frecuentes, así como también de melanoma maligno y estas otras epiteliales que aparecen ahí, pero son
muy infrecuentes. Recordar que los pacientes mayores, sobre todo mayores de 60 años, la presencia de linfoma testicular, generalmente son linfomas B difusos y generalmente son bilaterales.